Continuamos con el desarrollo del instrumento público en los negocios jurídicos formales y consensuales y abordaremos la sesión 6 referente a las actas notariales. Los subtemas a desarrollar para finalizar la unidad 5, la unidad del acto, contratos consensuales y su forma, nulidad, falsedad civil, y en la unidad 6 hablaremos sobre generalidades, es decir, conceptos, características, necesidad del acta notarial y la fe pública en el acta. Podemos referir que los negocios jurídicos formales son los que se celebran cumpliendo los procedimientos de forma preestablecidas por la ley para garantizar la perpetuidad, validez jurídica y libre circulación en el sistema jurídico de la sociedad. Los negocios reales y consensuales no necesitan en principio ningún requisito de forma documental. Son válidos tan solo concurran los requisitos del consentimiento, el objeto, la causa y en su caso, entrega de la cosa. El obligado en un contrato para el que se requiere forma solemne puede excusarse de cumplir alegando la inexistencia por defecto de la forma. El obligado de un contrato consensual para excusar el cumplimiento tiene que negar la existencia del acuerdo o destruir las pruebas de su existencia, que de caso contrario se haya invocado. Solamente tendrán que cumplir cuando se pueda y se logre probar también que existió el negocio como tal. En cuanto a la locución latina que ustedes pueden apreciar que significa para solemnidad y para prueba, en primer lugar, la forma en el campo jurídico, la validez del negocio jurídico debe estar prescrito en la ley. Para Carnelutis, todos los actos jurídicos son formales y esto se aplica a los documentos notariales públicos y privados. En cuanto a la forma en el derecho moderno, se utiliza la forma como medio para la consecución de fines especiales, tales como garantías de la prueba a futuro, ejemplo, testamento, o bien para asegurar la publicidad de la relación jurídica, ejemplo, la inscripción registral. Esto permite el aumento de la capacidad circulatoria de los derechos de crédito, títulos, valores, fianza, etc. En cuanto a la función de la forma, en primer lugar tenemos la función constitutiva del ser, la solemnidad, la función instrumental, que es la forma del valor. Si la ley impone como requisito sustancial la forma del instrumento público, la ausencia adecuada de ella produce la inexistencia del acto, por lo cual, afirma Gonzalo Palomino, la forma no es ingrediente separado de las declaraciones de voluntad, sino que es constitutiva. Véase para ello el artículo 2481 de nuestro Código Civil. En cuanto a los negocios sujetos a la forma en la ley nicaragüense, en el artículo 2483 de nuestro Código Civil, refiere que los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bien inmueble, arrendamiento inmueble, renuncia de los derechos hereditarios, sociedad conyugal, poder para contraer matrimonio, poder para administrar bienes, cesión de acciones, cesión litigiosa, etc. Entonces, por eso mencionamos que las formas funcionalistas o de autoridad, por ejemplo, la autorización judicial para la venta de inmuebles de menores, etc., cuando se exija una forma especial para elaborar el documento, forma es rey, y las partes que se omiten pueden conllevar a la nulidad del documento. Para ello, revisar el artículo 67 al 70 de la ley del notariado. En materia de testamento es mayor el rigor de la ley en cuanto a la forma. En este sentido, para evitar cualquier tipo de responsabilidad futura del notario. Véase los artículos 1034, 1066 y 1050 del Código Civil. En cuanto a la unidad del acto, podemos mencionar la presencia del notario, la presencia de testigos, lectura del instrumento público, otorgamiento y firma, concurrencia simultánea. Esto constituye la unidad del acto. Para Núñez Lao, la unidad del acto es un solo texto leído, consentido simultáneamente por todos los comparecientes. En cuanto a los documentos notariales de actos intervivos,
En cuanto a ellos los requisitos, en primer lugar, presencia del notario autorizante. En segundo lugar, lectura del documento. En tercer lugar, manifestaciones de los otorgantes y testigos. En cuarto lugar, la firma de los comparecientes. Y por último, firmas y rúbricas del notario. La ley del notariado no establece las rúbricas en las escrituras. En cuanto a ello, la parte de la ineficacia del instrumento público, la nulidad de un documento es el vicio que disminuye o anula su valor, ineptitud o incapacidad. Cuando el instrumento público carece de capacidad para cumplir su cometido, es síntoma de nulidad. La ineficacia del documento notarial para su falta de veracidad o inexactitud comprobada, intencional o no, en este caso la falsedad. Para la nulidad podemos referir las categorías siguientes. El instrumento ineficaz por nulo el negocio jurídico, es decir, la escritura pública, fondo o de contenido. Tenemos en segundo lugar cuando en la autorización falta un requisito esencial que la ley lo dispone como necesario para la validez del documento, es decir, la nulidad formal. El instrumento público debe de llenar y contener de manera íntegra la existencia de sus dos elementos de fondo y de forma, que reconoce y establece la misma ley. El Código Civil, en su artículo 22.17, establece que la nulidad de un acto jurídico puede ser completa o solo parcial, y que cuando ésta no perjudique a otra disposición válida siempre que sean separadas. En cuanto a las disposiciones testamentarias nulas, no afectan la validez del testamento según el artículo 945 al 962 del Código Civil. En cambio, el artículo 2194 del Código Civil se establece que las diferentes cláusulas de una transacción son indivisibles. Por consiguiente, cualquiera que sea nula o que se anulare deja sin efecto todo el acto de transacción. En cuanto a las causas de nulidad formal, según el artículo 2365 del Código Civil, las nulidades del instrumento público, en primer lugar, autorizadas en el aire, es ser nulas, no se consigna en el protocolo. Según el artículo 2368 del Código Civil, las escrituras serán nulas si no se encuentran en los folios señalados. El artículo 43 de la Ley del Notariado, en este artículo se exceptúa el inciso 4, cuando los interesados son por el hecho de ser parte de una sociedad anónima o ser gerentes o directores de ella. Esto porque la sociedad forma una persona moral distinta de cada uno de los socios, visto como persona individual. Tampoco causa nulidad y el caso será válido cuando todos los interesados fueran parientes del cartulario o del notario dentro de los grados prohibidos y él no tenga interés alguno en el acto según el 2374 civil. Será nulo comenzar y terminar la escritura pública en diferentes protocolos según el artículo 45 de la Ley del Notariado. Será nulo cuando en la escritura pública sean testigos los parientes del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, mismo que ya abordamos en clase presencial con los otorgantes y con el notario autorizante. Es decir, esposas, compañeros de unión de hecho, el que no entiende el español, el artículo 42 de la Ley del Notariado. Y será nulo por falta de lectura la escritura pública y de competencia del notario según el artículo 29 de la Ley del Notariado y el artículo 2380 del Código Civil. En cuanto a las consecuencias de la nulidad, para que la nulidad surta efecto debe de ser declarada por sentencia firme, demostrar el perjuicio causado. El artículo 2201 del Código Civil refiere la nulidad absoluta se produce por falta de las condiciones esenciales para su formación o esencia. Cuando no se tiene en cuenta la naturaleza del acto o contrato y no a la claridad y estado de las personas que comparecen. Y también por el negocio jurídico celebrado por personas incapaces. En cuanto a las relativas, el artículo 2202 del Código Civil dice que se produce cuando hay imperfección o irregularidad en cuanto a las condiciones esenciales para la formación o existencia del instrumento público y falta de requisitos o formalidades que la ley exige por interés de las partes y cuando se realiza por personas relativamente incapaces. En cuanto a la falsedad del instrumento público,
podemos decir que falsedad es la falta de verdad, de autenticación, falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas. La falsificación de documentos es derecho penal. Cuando se considera por la ley civil como caso de nulidad de los actos, esta proviene del dolo o engaño y de la violencia o error. Podemos concluir que la falsedad civil no ataca la esencia del documento interna o externa, ni la de sus condiciones principales. No produce su existencia. La falsedad civil existe como consecuencia de la penal. Y hablando de las actas notariales, son instrumentos públicos en las que a petición de partes interesadas se hace relación o se constatan hechos o circunstancias ocurridas en presencia del notario, o bien realizadas por este a ruego de parte. Son documentos autorizados en forma legal por notario para dar fe de un hecho o de varios que presencia o le constan, o que personalmente realiza o comprueba y que no constituyen negocio jurídico. Para ello, rápidamente podemos referir entre las características de las actas notariales, un instrumento público. ¿Por qué? Porque se extiende el protocolo del notario que interviene. Excepcionalmente y en casos muy particulares, por disposición expresa en la ley, artículo 15, numeral 4 de la ley del notariado, el notario puede extenderla fuera del protocolo. Y segundo, se refiere a hechos jurídicos, no intervienen interesados como partes para hacer constar el hecho sobre el notario que debe de constar, lo hace constar y da forma en él o fuera del protocolo. En escritura se crea y se constata dependiendo su constitución de la voluntad de las partes. Tercero, que debe de referirse a hecho lícito, sujeto a moral pública y buenas costumbres. Y por último, su estructura, es decir, el notario se sujeta al contenido del acto.